Bueno, continuando con el tema, entonces decíamos que el, el modo de tener centrado en la posición de bienestar material y el control nos genera también una alienación y una existencia superficial, porque a veces muchos de nosotros el tener felicidad o el llegar a una autorrealización es tener cosas materiales, ¿no? Y las cosas materiales nos ayudan a que estemos bien y a veces estamos buscando generar bastante dinero para poder tener una vida tranquila. Sin embargo, dejamos de lado a veces lo que es el ser y el ser está enfocado en el desarrollo personal, la creatividad y las relaciones auténticas. Promueve una vida plena y significativa. Ambas son importantes, ambas son importantes porque también el tener nos ayuda a vivir satisfactoriamente, con una buena comodidad, pero el buscar una vida plena y significativa en función a nuestras metas y objetivos también nos ayuda a poder ser o a buscar nuestra propia identidad, a buscar nuestra propia felicidad. Y esto es lo que habla Fromm. Considera que el ser humano es intrínsecamente capaz de amar, crear y desarrollarse libremente. Y su enfoque se centra en ayudar a la persona a alcanzar su potencialidad y superar las influencias negativas de la sociedad. Ya habíamos dicho que estas influencias negativas, como por ejemplo el miedo, nos paraliza y no nos deja llegar a poder dar una solución o a poder dar una respuesta inmediata a una situación. Y él definió la biofilia como el amor a la vida y todo lo que se cree y todo lo que crece. Este concepto representa el interés activo por fomentar la vida y el desarrollo personal en opción a la tendencia destructiva y narcisista. A veces nosotros solamente pensamos en nosotros, solamente estamos en función a nosotros, sin desarrollar una vida llena de libertad, amor y creatividad. Y bueno, pensando también en el entorno. ¿Cómo aplicamos esta su terapia? La podemos aplicar en las teorías humanistas, influenciando en los enfoques centrados, como dice, en el cliente, viendo una terapia gestáltica y logoterapia. En la educación, el humanismo inspira en métodos de enseñanza centrados en el estudiante, donde valoran el potencial del niño o del estudiante. ¿Para qué es bueno este estudiante? Y nosotros lo motivamos a que siga siendo bueno en eso. Y a través de esta actividad del estudiante o valorando su capacidad de este estudiante, podemos nosotros también implementar nuevas habilidades en él. Luego, dentro de lo que es la psicología organizacional, estas terapias humanistas nos favorecen en un ambiente laboral donde los empleados se sientan valorados y puedan desarrollar sus propios talentos. Ahora, hoy en día ya no es recursos humanos, ¿se dan cuenta? Hoy en día es talentos, ¿sí? La gestión de talentos. Entonces, ahí se toma mucho en cuenta estas teorías humanistas. ¿Por qué? Porque la persona está en función a los talentos. Luego, dentro de las teorías, vamos viendo lo que es la Gestalt. ¿Se acuerdan de la Gestalt, verdad? Y bueno, en la Gestalt surge en Alemania en el siglo XX, inicia sus corrientes en 1912. Y esta teoría se centra en cómo la persona percibe y organiza la información sensorial para comprender su entorno. Su principal o su principio fundamental de lo que es esta teoría es
el todo es más que la suma de sus partes, lo que significa que la experiencia humana no puede reducirse simplemente a elementos individuales, sino que deben analizarse como un todo integrado, ¿sí? Como un ser integrado. Esta teoría del aprendizaje de la Gestalt nos da una psicología de la forma o configuración y sus trabajos de investigación de muchos autores, por ejemplo, Max Wegener, Wolfgang Kohler y Kurt Kolka, son los principales representantes de esta teoría de la gesta. Max Wegener, él habla considera que es el principal fundador de la Gestalt y él representa las experiencias sobre la percepción y el movimiento. Y él, en su teoría, habla sobre el fenómeno pi, ¿no? Muestra cómo el cerebro interpreta los estímulos separados como un todo coherente en sus estudios. Él trabaja con una clave que fue el estudio experimental sobre la percepción de los movimientos y enfatizó las principales organizaciones o percepciones, como la persona comprende patrones y estructuras. El fenómeno pi es una ilusión óptica que hace que al ver un objeto estático, nosotros podemos interpretar o percibir que se mueve, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos. Si se dan cuenta, son objetos estáticos, pero si nosotros los miramos detenidamente, pareciesen que se mueven. Y a esto lo llamaba el fenómeno pi. Se percibe muchas veces estos movimientos también marean, ¿no? Yo ya Bueno, me, perdón. yo ya me mareé, digo. Sí, Rosario. Bueno, eh, Kuhler también nos habla sobre es muy conocido con sus experimentos del chimpancé. ¿Ustedes han escuchado estos experimentos del chimpancé? Se deben acordar en alguna de las teorías que ya llevaron, ¿verdad? Y este denomina el aprendizaje por insight, que es una forma de solución de problemas que implica comprender las relaciones de manera repentina. Kuhler argumenta que el aprendizaje no es simplemente un resultado del ensayo y error, sino que incluye una reestructuración cognitiva. Y esto escribe en su libro, La psicología de la Gestalt, donde expone estos principios fundamentales de la teoría, que son la reestructuración cognitiva. Y en su investigación realiza estos experimentos sobre el aprendizaje y la resolución de problemas usando chimpancés y también pollos en sus investigaciones. Y Kuhler observa en sus experimentos que había diferencias entre ambas especies para resolver problemas. Notó que los chimpancés eran capaces de resolver un problema con mayor facilidad, ¿no? Cuando un chimpancé veía un premio, por ejemplo, en este caso le daban un plátano, a través de una ventana, tenía una salida de la habitación y rodeaba el edificio para poder conseguir la recompensa. Entonces, él tenía un propósito para poder alcanzar este objetivo. Kuhler percibió que si bien los monos no aprendían de manera inmediata, pero buscaban la solución cuando hacía como que había dado eh, súbitamente en esta respuesta. Aquí tenemos, él formuló
formuló uno de los principios más importantes de la teoría de la Gestalt, que es el del aprendizaje. Y estos organismos superiores, como los chimpancés, tenían el propósito de poder ver cómo llegar a este objetivo a través de el insight a través de resolución de problemas, buscar respuestas y poder aprender a través de ella, tener una comprensión inmediata a través de su intuición y darle una resolución a este problema. Entonces, para llegar el mono a su objetivo, que era el plátano, buscaba soluciones hasta lograr encontrar el camino para lograr su objetivo. Entonces, ellos buscan, a través del aprendizaje, buscan resolver un problema, ¿no? Ensayo y error, como dice. Y no solo un ensayo y error, no solo es respuestas por ensayo y error, sino que van modificando la conducta y el comportamiento. Bueno, después tenemos otro de los autores de la Gestalt, que es Kafka. Y él juega un papel importante en lo que es la teoría de la Gestalt, especialmente en países de habla inglesa. Él escribió en su obra eh, principal, Gestalt Psychology. Exploró cómo las personas o la percepción influyen en el desarrollo del pensamiento y del aprendizaje. Enfatiza que los principios de la Gestalt no se limitan a la percepción visual, sino que abarcan todos los aspectos de la experiencia humana. Es importante la experiencia humana para poder lograr nuevos aprendizajes. Nosotros no somos personas sin conocimientos, sin aprendizajes. Y esto habla de su teoría de la Gestalt y se basa en una serie de principios, como el cerebro organiza la percepción. Primero, habla sobre lo que es la figura y el fondo. Luego, habla sobre la ley de la proximidad, la ley de la similitud, la ley de la continuidad, la ley del cierre, la ley de la pregnancia o simplicidad y la ley de la experiencia previa. Dentro de lo que es la figura y fondo, podemos distinguir entre una figura principal, donde se centra nuestro foco de atención, y el fondo, que es menos relevante, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes. A ver, pueden hablar. ¿Qué ven en esta primera imagen, por favor? En esta primera imagen que marca. Un gato y un ratón, la primera imagen. Excelente, se ve dos gatos y un ratón, ¿no? Mm. En la segunda, Dos personas y una copa. ajá, entonces estamos percibiendo un todo y haciendo la suma de las partes, ¿no? Bueno, acá tenemos otras figuras y el ser humano tiene la capacidad de percibir estímulos en su totalidad. Nosotros vemos a simple vista una figura, pero después si vamos profundizando esta percepción, podemos ver muchas otras figuras en su totalidad. La actividad mental que nosotros utilizamos para modificar las formas y también la actividad mental para ver qué elementos nos están rodeando, teniendo en cuenta que todo se puede analizar y podemos ver muchas conductas. Entonces, en este otro, ¿qué percibimos? Un árbol, pero también parecen dos animales, un mono y un tigre. Sí. Exacto. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos percibir? Esta imagen y esta casi son iguales, solo que los colores cambian, ¿no? ¿Qué más percibimos?
En este lugar estamos viendo que hay un mono, un león, o no, no un león, un tigre. Y aquí abajo, miren qué ven, qué perciben aquí abajo. ¿Pueden ver? Oh, parecen peces, ¿no? Pescado. Ajá, me parecen peces, ¿no? Exactamente. En esta otra figura, ¿qué perciben? Unos círculos. Círculos, ¿no? ¿Qué más? Triángulo. Dos triángulos y tres Ajá. círculos. Y podemos decir que parece una estrella, ¿no? También. La estrella Excelente, de David. exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre la ley de la proximidad. Y esta ley es el principio psicológico que explica cómo la cercanía entre los elementos visuales influyen en la percepción de la persona. La mente tiende a interpretar un conjunto de elementos similares que están cercanos entre sí. La cercanía de los objetos ayudan a la persona a establecer relaciones entre ellos. Por ejemplo, aquí vamos viendo lo que es la ley de la proximidad. Los elementos cercanos entre sí tienden a ser percibidos como un grupo o una unidad, como un todo. Si nosotros tratamos de ver esta figura y esta figura, ¿qué podemos encontrar? Es como si estuvieran ordenados. ¿No? Acá están ordenados, pero tiene un espacio separado. Aquí vamos viendo en columnas y aquí en filas. Acá, ¿qué percibimos? Secuencia de líneas, ¿no? Secuencia de líneas que nos dan una figura, ¿sí? Estos elementos cercanos nos dan una figura. ¿Y qué vemos en la figura? ¿Qué figura será esta? Un venado. Exacto. Ajá, un Ujú. venado. De igual manera, en esta otra, ¿qué figura podemos ver? Aquí podemos ver que fuera un rectángulo, una cruz, ¿no? Sin embargo, las figuras que están juntas o elementos que están cercanos nos pueden dar un todo, ¿no? Y esa es la ley de proximidad, que a través de figuras próximas podemos lograr identificar alguna figura global. Luego tenemos la ley de la similitud y también conocida como la ley de las semejanzas. Es un principio de la Gestalt, también está, donde los elementos característicos y similares son percibidos como relacionados. Esta ley se basa en la capacidad que nuestro cerebro tiene para agrupar elementos visuales, ¿no? Podemos agrupar por color, podemos agrupar por tamaño, podemos agrupar por forma, textura y también orientarlo en movimiento. Por ejemplo, si una imagen hay varios círculos, el cerebro los percibe como un conjunto, incluso si están separados, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Aquí está la ley de la similitud. Fíjense que acá hay puro cuadrados, círculos, cuadrados, cuadrados, círculos, pero todos estos cuadrados y círculos, ¿qué nos da? ¿Qué figura global nos da? ¿Qué vemos ahí? Un cuadrado.
un cuadrado. Y acá a través de las figuras, ¿qué nos da? Una cruz. Una cruz, ¿no? La proximidad de los círculos nos da una cruz, pero la de los cuadrados nos da también un cuadrado, ¿no? O un rectángulo. De igual manera, esta la de abajo. Entonces, nuestra percepción tiende a asociar los elementos para darle una forma, una textura o un color, ¿sí? Y esto nos ayuda a ser capaces de producir determinados síntomas en un sujeto, como puede tener el efecto terapéutico sobre síntomas similares, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente y le hablamos, él puede asimilar síntomas similares como un efecto de alguna causa o algún efecto de alguna enfermedad. Luego tenemos la ley de la continuidad. Es el principio de la psicología de la Gestalt que establece que nuestro cerebro perciba líneas, formas continuas en lugar de discontinuas o fragmentadas. En vez de continuar viendo formas fragmentadas, la vemos en una continuidad. Y esto hace que nuestro cerebro busque el orden, la conexión en todo lo que vemos. Agrupamos y relacionamos elementos de manera en la que percibimos un conjunto o un todo. Por ejemplo, acá, ¿qué estamos percibiendo? Dedos que al final se van uniendo. Exactamente. Entonces, estamos fragmentando esta discontinuidad, ¿no? Aquí están separados, separados y separados y al final se une y nosotros nos imaginamos que continúan la figura, ¿verdad? Entonces, esta conexión hace que nuestro cerebro organice esta percepción y le dé un sentido de continuidad a esta fragmentación. Aquí tenemos otra. ¿Qué percibimos acá? Una escalera. Acá una escalera, ¿no? A través de las líneas y acá en los pasitos, ¿qué Una percibimos? onda. Ajá, que todavía continúa, ¿no? Que va a continuar y acá también. Entonces, percibimos los patrones continuos y fluidos, incluso si están incompletos, ¿no? Nosotros percibimos que esto va a continuar, no puede continuar. Luego tenemos la ley del cierre. La ley del cierre se basa en la tendencia natural que nuestra mente reconoce patrones familiares. Cuando falta una información o una imagen, el ojo lo ignora. La información faltante se llena a través de los espacios, líneas, colores, patrones, según la imagen que nosotros percibimos. El cerebro tiende a completar estos patrones y completa una percepción coherente de lo que es una figura. Por ejemplo, acá hay rayitas que nosotros al percibir estas rayitas estamos percibiendo un avión, ¿verdad? En esta figura, ¿qué podemos percibir? Una estrella. Una estrella, ¿no? Y en este, que son puntitos, puntitos, círculos, percibimos algo coherente, que es Una un camaleón. león. Ah, exacto. Bueno, después tenemos la ley de la pregnancia o simplicidad. Este principio es fundamental en el diseño de interfaces entre lo que nos recuerda o lo que es importante en la simplicidad, ¿sí? Percibimos, tenemos una visión importante en lo que es la figura.
al comprender cómo se percibe, cómo percibe nuestro cerebro, las formas, podemos tener una experiencia creativa de cómo estas figuras pueden ser agradables, afectivas, desagradables. Y nuestra mente prefiere interpretar las formas de manera más simple posible, lo más simple posible. Si nosotros podemos ver en esta figura, ¿qué percibimos? Percibimos una estrella y además de la estrella, estos circulitos que vamos viendo. Sandías parece. Exacto. Y aquí hay varias, ¿no? Que podemos ir viendo, solo que están pequeñas. Por ejemplo, en esta manzana, ¿qué percibimos? Que le falta un pedazo. Exacto, la percepción es que la manzana está mordida, ¿verdad? Entonces, esta es la ley de la pregnancia. Luego tenemos la ley de la experiencia previa. Esta experiencia previa del sujeto interviene en la constitución de las formas percibidas. Si un patrón tiene dos organizaciones posibles, tienen que percibirlas aquellas que tengan un mayor significado para el observador. La percepción se ve influenciada por nuestra experiencia o nuestro conocimiento anterior. En esta figura, ¿qué podemos percibir? ¿Qué es lo primero que ven nuestros ojos? Una mariposa. Una mariposa. Pero sin embargo, también podemos ver Dos rostros. dos rostros. Y acá, ¿qué podemos ver en lo amarillo? Una copa. Una copa. Pero lo primero que vemos, que es lo que nos lleva a percibir por la experiencia previa, es la mariposa. ¿Verdad? Esta otra figura. ¿Qué vemos en este símbolo? Eso se pone en símbolos de sonido a veces, ¿no? De sonido, del Onda. internet, ¿no? Exacto. Y en esta otra, Un semáforo. inmediatamente vemos un semáforo, ¿no? Por la experiencia que tenemos. No vemos el rojo, el amarillo y el verde colores, sino estamos haciéndolo un todo por la experiencia previa que hemos tenido. Semáforo. Bueno, el legado de la Gestalt nos transformó el estudio de la percepción, la cognición y el aprendizaje, con aplicaciones en lo que es la psicología y el diseño y otras disciplinas, porque quieran o no, ¿en qué más se usa lo que es la Gestalt? ¿Quiénes utilizan mucho la Gestalt? En nuestro entorno. El marketing, La publicidad, la ¿no? publicidad, exactamente. ¿Por qué? Porque están captando nuestra percepción, están captando que nuestra mente vaya asociando las figuras, ¿no? Entonces, por eso es que cualquier publicidad, nosotros tomamos en cuenta, vemos una figura y decimos, ah, esa figura es de Entel, esa figura es de Wi-Fi, ¿no? Porque toman en cuenta esta percepción. Bueno, continuamos. Si se corta, nos damos los 20 minutitos, calculamos los 20 minutitos del recreo, ¿ya? Listo, dicen. Muy bien. Bueno, entonces nos enseña eso y según los principios de Kuhler, Kafka, establecen que siguen siendo fundamentales para la comprensión de cómo las personas organizan y procesan la información en su entorno. Además que la percepción
y nosotros mismos, como decimos, tomar en cuenta y modificar esta percepción en nuestro cerebro, nos da muchos aprendizajes, muchas ideas que son esenciales para la teoría de la Gestalt. Nos recuerda que nuestra mente siempre busca patrones, ¿sí? Significado en el caso de caos. Buscamos una solución, una resolución en diferentes situaciones. Transformamos las partes en un todo comprensible y le damos un significado. Entonces, nuestra mente está siempre percibiendo cada detalle, cada situación para darle un significado comprensible a estas situaciones. Y es por eso que se maneja mucho estas terapias, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo en qué cuál es la aplicación de la gesta. En la psicoterapia, desarrollada por Fritz Perls, esta rama se enfoca en la autoconciencia, el aquí y el ahora. Entonces, es importante el aquí y el ahora. ¿Por qué es importante el aquí y el ahora? Porque dice, el pasado ya pasó. No podemos estar siempre mirando atrás. Y no podemos vivir en función del futuro. Tenemos que vivir en función del aquí y el ahora. Esto no quiere decir que no los tomemos en cuenta. Sin embargo, no puede estar arraigada nuestra vida en el pasado, ni tampoco en el futuro, sino tenemos que aprovechar el día a día, disfrutar del día a día, integrar nuestros pensamientos, nuestras emociones en el aquí y el ahora, aunque está relacionada también con la terapia de lo que es la práctica y la experiencia, ¿sí? También esta teoría de la Gestalt nos ayuda mucho en el diseño de la publicidad, como habíamos hablado antes. Los principios de la Gestalt son ampliamente utilizadas en diseños gráficos, en la arquitectura, si se dan cuenta, en la publicidad, para crear composiciones visuales que nos impacten a simple vista y seamos comprensibles de esa propaganda, ¿no? Entender esa propaganda y a través de la vista tener un impacto en este aprendizaje. Bueno, y con esto hemos terminado lo que es el humanismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, licenciada, Sí, sí. eh, la Gestalt se puede, o los pictogramas que se usa para, para los autistas, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con la Gestalt? ¿Se puede usar? Sí, los pictogramas ayudan mucho especialmente a los autistas, a que organicen sus actividades. Entonces le están dando orden, le están diciendo qué actividad viene después de qué actividad. Entonces ellos ya se preparan cognitivamente a la nueva actividad que viene, ¿no? Entonces, si nosotros en un pictograma le ponemos al niño, un niño, una figurita que él se está levantando de la cama. Entonces, él va a percibir que ya se levantó de la cama y va a ver la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ir al baño y cepillarse los dientes. Entonces, ¿es parte de la escuela gestáltica los pictogramas? Es parte de la escuela gestáltica porque nos ayudan a ordenar las figuras y darle secuencia, ¿no? Genera todo. Entonces, eso nos ayuda o ayuda a organizar también lo que es la conducta del autista, porque los autistas son muy organizados y como hemos visto justamente ayer, ellos no salen de una actividad, de una rutina muy fácilmente, ¿no? Necesitan, les causa estrés, les causa ansiedad salir de una rutina o que le cambien de su rutina a otra. Entonces, a través de estos pictogramas le están dando una orden, una percepción que él puede
ir haciendo secuencias en sus actividades. Y esto le ayuda mucho y lo tranquiliza, ¿no? Porque ella sabe qué va después de la otra, qué va después de la otra. Gracias. ¿Y alguna pregunta más? ¿Te ha entendido? O me dice, sí, listen. Richard, Muy interesante el diseño. es muy Este, interesante. yo había escuchado mucho de este Víctor Frank y de Boris Cyrulnik, no sé si usted escuchó también de él, Sí, sí. que es el de la resiliencia, ¿no? El escritor de Los Patitos Feos. Ujú. Y ambos son sobrevivientes, bueno, del Holocausto. En el caso de Víctor Frank, él perdió su familia, ¿no? Cuando él ya era adulto, ¿no? En el caso de Boris, cuando él tenía 3 años, 5 años, ¿no? Fue que fue despojado de su familia, ¿no? Pero él así salió adelante y escribió, ¿no? En un libro sobre la resiliencia. Exacto. Y eso, y al hablar de la resiliencia también es muy importante en las terapias, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona tiene una capacidad, bueno, todos tenemos la capacidad interna de sobresalir de la adversidad y salir victorioso. Y al salir de esa adversidad, ¿qué hemos hecho? Hemos tenido un aprendizaje, hemos logrado aprendizajes, porque uno no sale de un problema sin tener aprendizajes. Y a veces decimos, ¿por qué a mí? Siempre me pasa a mí, yo, ¿no? Pero nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y eso es parte de la resiliencia, ¿no? Aprender de esta situación y salir fortalecidos, porque a veces nosotros salimos de un problema y al poco tiempo nos metemos en el mismo problema. Entonces, bueno, y ahí esa canción, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de ese error y salir fortalecidos y, bueno, aprenderlo para no volver a cometer, ¿no? Entonces, eso es esa capacidad que todos tenemos, pero tenemos que también saber manejar esa capacidad para salir fortalecidos, ¿no? Y eso es lo que hacían ellos. Se autoanimaban, se motivaban, a pesar que estaban viviendo en esas situaciones tan duras, ¿no? Y además de haber perdido a su familia, no tener un sentido para seguir adelante. Y a veces la familia es el que te motiva a salir adelante, ¿no? Entonces, si no tienes ese sentido de salir adelante, pero ellos se dieron, a pesar de esas adversidades en las que estaban viviendo, buscaron fortalecerse, buscaron tener nuevos aprendizajes. Y ahí están, ¿no? Con sus nuevos libros. Gracias, Richard. ¿Alguien más? Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en cada terapia, y bueno, podemos usar muchas de las terapias, ver según el caso, más bien tenemos ese aprendizaje de, podemos enfocarnos en una terapia en la cual nosotros estemos más cómodos, pero en algunos casos podemos utilizar algunas de las terapias, ¿no? No es que nos cerremos, teniendo conocimiento, claro, un conocimiento claro de esa terapia, porque tampoco podemos utilizar una terapia sin tener el conocimiento. ¿Y para qué sirve? Porque cada terapia también sirve para ciertos problemas. Entonces, podemos ser flexibles, podemos intercambiar algunas terapias, podemos utilizar algunas terapias